buenos días, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes cuando son las 7:01 de la mañana aquí en El Comercio TV. Con alegría, día viernes, ¿cómo están? Abrazo grande a los que acaban de incorporarse a la transmisión de los servicios noticiosos que tiene Televicentro. Muy bien, así es, vamos a estar con toda la información, tenemos de todo. De todo, como en botica, como dice usted. Sí, hay mucho, la verdad es que es un placer estar con ustedes día viernes. Hay que sonreírle al viernes, viernes tiene su tono distinto. Está gris, ¿no? Pero se le puede hacer azul. Sí, exacto. Esa es una buena política. Está gris, pero le hacemos azul nosotros. Veamos cómo está el gris del tráfico, ¿le parece? Vamos a ver. Sí, pantalla, sí. Por favor, si están amables. Así es el tráfico en el Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes pueden ver, esto es la zona del sur de la ciudad. Miren cómo está el tráfico, la avenida Sena. Todo esto es la avenida que viene desde la Pedro Vicente Maldonado. Todo esto cae hacia la José María Velasco Ibarra. Y claro, miren ustedes cómo el tráfico, un poco más movido, es día viernes. Acá viene desde el sur de la ciudad, distintos puntos cae al Tejar. Esa es la avenida Occidental o la Mariscal Sucre, como usted quiera ponerlo. Y ahí vamos viendo que el tráfico pues va tomando forma, ¿no? Ahí hacia el norcentro de la ciudad de Quito, sobre la avenida América, encontramos mucho tráfico. Si vemos una vista panorámica del Distrito Metropolitano, aquí estamos divisando ya el redondel del Coliseo Rumiñahui. Evidentemente aquí ya tenemos más congestión en las avenidas Ladrón de Guevara y también, claro, aquí estamos Toledo, que la Toledo tiene bastante carga. La 12 de octubre también a esta hora tiene ya carga, una carga propia del día viernes, llegando al redondel de la Colón, Coruña y esta que se divide hacia diferentes zonas del norcentro de la ciudad. La avenida Colón hacia la altura de la 6 de diciembre tiene tráfico y si vamos hacia la 10 de agosto, un poco más al norte, también divisaremos flojos o frente que tiene algo de tráfico. Si vamos más al norte sobre la vía de la República, Amazonas, esto es el Parque La Carolina, no hay mayor congestión a esta hora en estos sectores, algunos flujos que tiene tráfico, pero tampoco es mayor inconveniente. Así está la ciudad de Quito, encendida, pero sin trancones, o sea, hay tráfico, pero sin trancones que vienen desde el sur, centro y norte de la ciudad. Bueno, en todo caso está llevable el tráfico en la ciudad, para que usted esté atento y para salir a hacer todas sus actividades diarias en este día viernes, último día laboral. A esta hora, más tarde no le cuento. Bueno, sí, a las 8 de las 8, 9, ahí tráfico, pero pesado. Nos meteremos a ver qué pasa. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos a contarles que la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional dará a conocer el viernes el informe sobre la investigación que pesa sobre el legislador Eliseo Azuero, a quien se lo involucra en supuestos actos de corrupción en la construcción del Hospital del Pedernales. Las redes de corrupción que giran alrededor de la construcción del Hospital de Pedernales deja varias investigaciones. Una de ellas pesa contra el asambleísta Eliseo Azuero en la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional por supuesta gestión de cargos y fondos públicos. El seguimiento a este caso ha tenido algunas limitaciones. Es lamentable que la mayoría de las autoridades no han comparecido. Igualmente, los PPLs que están involucrados en este proceso se han declarado en silencio. Ante esto, miembros de la comisión han solicitado documentación para poder elaborar el informe borrador que será presentado este viernes. Tenemos todas las evidencias, tenemos muchísimas pruebas documentales que nosotros las sabremos valorar en su momento para emitir el informe de esta comisión. Entre las versiones ampliadas de peso está la de René Tamayo, quien se encuentra detenido por el presunto delito de delincuencia organizada. En el documento se detalla cómo el exfuncionario obtuvo el puesto de director de servicio de contratación de obras públicas. Fue como resultado de un pedido de mi currículum por parte del asambleísta Eliseo Azuero, persona a quien conozco desde hace aproximadamente unos 35 años. Tamayo indica que durante su gestión removió y puso gente en cargos públicos a pedido de Azuero. Sin embargo, en el documento se menciona a otros asambleístas, entre ellos Raúl Tello, Washington Paredes, Freddy Alarcón, Franco Romero, como los legisladores que habrían recomendado y solicitado a Tamayo que ubique personas de confianza en cargos de coordinación zonales en diferentes provincias del país. El señor Tamayo jamás puede decir de que yo le haya visitado en su oficina, la cual no conozco, jamás puede decir
de que yo le he entregado alguna carpeta para algún cargo público. Franco Romero, uno de los asambleístas que es mencionado por Tamayo, prefirió no dar declaraciones hasta que los hechos se esclarezcan. Sin embargo, él forma parte de la comisión multipartidista que investiga el supuesto caso de corrupción del legislador Eliseo Azuero, informó Valeria Navarro. El presidente Lenín Moreno firmó un nuevo decreto para la recaudación anticipada del impuesto a la renta a grandes contribuyentes. Con esto, el gobierno prevé recaudar 300 millones para el sector de la salud. El comité empresarial rechaza la decisión. Veamos. A través de un nuevo decreto ejecutivo, el gobierno insiste por segunda ocasión en la recaudación anticipada del impuesto a la renta de 1.068 grandes contribuyentes, con cargo al ejercicio fiscal de 2020. Esperamos recaudar aproximadamente 300 millones de dólares que serán destinados, entre otras cosas, a pagar la deuda que tenemos con la Junta de Beneficencia, con Solca y con la Cruz Roja. Este nuevo documento recoge todas las observaciones hechas por la Corte Constitucional, la misma que declaró inconstitucional el primer decreto ya que no contaba con especificaciones. En el actual, el artículo 1 señala que lo recaudado será para cubrir los valores pendientes en el sector salud y necesidades sanitarias para la pandemia. Establece la temporalidad de la aplicación para el cobro, que sería el 11 de septiembre. En este punto dice el constitucionalista André Benavides que habrá complicaciones. El problema que surge ahí, tendremos un dictamen de la Corte Constitucional hasta el 11 de septiembre que determine si es o no constitucional, porque podría ocurrir que varios de los contribuyentes ya paguen el impuesto a la renta, pero mañana la Corte Constitucional me lo declara inconstitucional. La recaudación anticipada del impuesto a la renta refleja las necesidades de financiamiento que requiere el país. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una línea de crédito de 6.500 millones y de otros organismos internacionales, no sería suficiente para cuadrar las cifras de déficit de este año. Pero para que los números cierren y posiblemente este anticipo del impuesto a la renta sea necesario. Tú sabes, había una brecha de financiamiento del orden de los 10.000 millones que se lo ha ido cerrando a base de reducciones en el gasto. Quienes aplaudían el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ahora se muestran contrarios con la decisión del gobierno enmarcada en el nuevo decreto ejecutivo. En realidad nos ha tomado por sorpresa, pensábamos que la cuestión estaba ya zanjada. Esto de retirar liquidez del sector privado para brindársela al sector público es, como quien dice, tapar un hueco para abrir otro. Están obligados al pago del anticipo del impuesto a la renta quienes en el ejercicio fiscal de 2019 hayan percibido ingresos en un monto igual o superior a los 5 millones de dólares. Informó Priscila Cadena. Y Estados Unidos entregará más de 6 millones de dólares a Ecuador para fortalecer y emprender mecanismos de lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Ecuador recibirá $6.550.000 por parte de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Así lo dio a conocer el canciller Luis Gallegos. La cooperación internacional se materializa como una amplia alternativa de apoyo estratégico para los objetivos nacionales de lucha contra los flagelos mundiales. Van a servir para incrementar nuestros programas de cooperación para contrarrestar el tráfico de drogas y otros crímenes internacionales. Los fondos serán destinados al Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y la Unidad de Análisis Financiera y Económica UAFE. El Ecuador no cultiva hoja de coca ni procesa. Por ello, hace una doble tarea de control y vigilancia con extremado éxito. Anualmente captura alrededor de 100 toneladas de cocaína destinadas a mercados de terceros, tanto en las Américas como en Europa. El gobierno de los Estados Unidos entonces motiva a la Asamblea Nacional del Ecuador a aprobar el borrador existente de una ley de extinción de dominio lo más antes posible, para que Ecuador tenga en sus manos una herramienta esencial en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y los crímenes financieros. La asignación de los recursos se enmarca en el convenio suscrito entre los dos países en el año 2002 para el control de la producción y tráfico de drogas. Informó Valeria Navarro.
Vamos a retornar. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de casación en el caso Sobornos, recurso legal mediante el cual el expresidente Rafael Correa y 15 sentenciados buscan que se deje sin efecto la sentencia de 8 años de prisión. Además, también les contamos precisamente que el plazo para la conformación de alianzas electorales venció el 3 de septiembre. Inicia una nueva etapa que es la inscripción de las candidaturas el 18 de septiembre. Ya regresamos con esta información y más. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Es tiempo de dar la bienvenida acá en la edición de la mañana del Comercio TV a la secretaria de Comunicación del Gobierno Nacional, a la señora Caridad Vela. Señora Vela, buenos días. Encantado de saludarle. Roberto Álvarez Vandenberg, desde la emisión, el estudio central de Televicentro. ¿Cómo está usted? Hola Roberto, buenos días. Pues aquí muy contenta de poder compartir pantalla y micrófono con usted aunque sea a la distancia. Bueno, lo propio. Todavía estamos en esta temporada teletemática y creo que vamos a mantenernos así por muy buen tiempo. Se anuncia en estos días, señora secretaria, que se retomará la nueva normalidad, ya que se termina el estado de excepción y se implementa esta campaña Yo Me Cuido. ¿Cuáles son los alcances de esta misma? Pues esperamos que los alcances de esta campaña, Roberto, sean los corazones y las conciencias de todos los ecuatorianos. El día 12 de septiembre es el último día en el que regirá la ampliación del estado de excepción, y a partir de ese día lo que nos corresponde a todos es empezar a tener esta autoconciencia y este autocuidado de usar mascarillas, de lavarnos las manos frecuentemente y de mantener el adecuado distanciamiento social para poder combatir este virus. No hay mucho que podamos hacer desde el gobierno si es que la sociedad civil individualizada, en este caso, no asume la responsabilidad que le corresponde. ¿Qué mensajes? ¿Cómo será la campaña, señora Vela? En la campaña es Yo Me Cuido, ese es el mensaje, pero debemos de estar conscientes de que al yo cuidarme, al yo usar mascarilla, realmente lo que estoy haciendo es protegiendo a los que más quiero, porque si es que yo me cuido y yo no me contagio, la gente que está a mi alrededor, mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi familia, mis colaboradores, van a estar sanos también, o al menos yo no voy a ser el hilo conductor que posibilita un contagio de este virus. ¿Habrán participación ciudadana? ¿Tendremos challenge de la gente mandando a través de sus redes sociales, siendo partícipes, o solamente será un mensaje que hará el gobierno? No, la idea es involucrar y empoderar a toda la sociedad. Empezando, la campaña nace del gobierno, continúa la siguiente etapa, Roberto, es apelar a la solidaridad de comunicadores que tienen su posicionamiento, su credibilidad, su nivel de audiencia, para que nos ayuden a transmitir este mensaje desde su propia creatividad. La gente les escucha y la gente les cree, por eso les sigue. Y en ese sentido, ustedes se han convertido en líderes que funcionan con muchísima eficiencia para dispersar este tipo de mensajes. La responsabilidad ahora es de todos, y a nivel de ciudadanía también la idea sí es de estar en todas las redes sociales, además de los medios de comunicación tradicionales, empoderando a la gente, pidiéndoles que se apropien de esta campaña, porque la campaña es de todos los ecuatorianos, Roberto. Lo único que nosotros hacemos es esparcir el mensaje, esparcir la frase de yo me cuido, para entrar por ahí a tocar las conciencias de que la gente se dé cuenta que combatir este virus no es complicado, que lo único que requiere es la aplicación de esas 3 medidas que le acabo de mencionar. Y también podrá ser también un arma eficiente para denunciar a los que no se cuidan. Pues la denuncia siempre está latente, porque lo que se termina es del estado de excepción más no el estado de emergencia. Sin duda. Ecuador sigue en estado de emergencia pandémica. El virus no se ha ido. Es equivocado y es erróneo que la gente piense que porque termine el estado de excepción, el virus ya no está y podemos volver a la normalidad que vivíamos antes. Eso no es real, eso no es verdad, Roberto, y hay que ser muy empáticos en eso. Lo que termina es el estado de excepción, pero el virus sigue entre nosotros. A ver, aquí es importante el punto que usted topa, señora secretaria. Se elimina el estado de excepción. ¿Qué tiene que saber la ciudadanía exactamente de esta eliminación y qué es lo que se mantiene? A ver, el estado de excepción lo que permite es que el gobierno pueda disponer e imponer, más bien dicho, ciertas medidas de circulación, de restricción vehicular, toque de queda. Roberto, hemos tenido el toque de queda más largo de la historia del país. Son casi 5 meses, un poco 6 más. meses, marzo a la fecha. Que hemos tenido toque de queda. Esas medidas son las que ya no vamos a poder imponer, no vamos a poder decir se cierran las clases, no vamos a poder desde el gobierno, en base a los análisis técnicos que tenemos, decidir qué es lo que tiene que hacerse de ahí en adelante.
El COE va a seguir activado, el COE nacional va a seguir funcionando y continuará analizando toda la información estadística en relación a la propagación del virus. A partir de ahí lo que hará es enviar sus recomendaciones a los COEs cantonales para que ellos, con la autoridad que le compete a cada cantón, que sería en este caso el alcalde, tomen las decisiones que consideran adecuadas para cada una de sus zonas. Desde el gobierno, señora secretaria, tomando en cuenta que el ministro de Salud ha dicho que pues el contagio ha bajado de las 24 provincias, o sea, de las 24 provincias en 22 ha bajado los índices y que se tiene también, hablando de índices de mortalidad, uno de los más bajos de la región. ¿No se tiene temor de que con esta nueva normalidad que vamos a implementar ya en pocos días existe un rebrote? Pues el temor siempre está latente y por eso es que hemos arrancado esta campaña, pero la decisión de volver, de eliminar el estado de excepción no es una decisión del gobierno, Roberto, es una decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional determinó que ya estábamos demasiado tiempo bajo este estado de excepción que permite al gobierno tomar cierto tipo de medidas que en un estado normal no les serían permitidas. Entonces, con esa decisión de la Corte, que yo pues quiero pensar que fue tomada analizando también las estadísticas y la evolución del fenómeno de contagio de la pandemia, ellos han tomado esa decisión y al gobierno lo único que le corresponde en ese sentido es acatar la decisión y actuar acorde a lo que nos tocaría vivir con mucha responsabilidad. Hablando de eso y yendo ya directamente pues a los cambios que tendremos, la ciudadanía a momentos no entiende muchas cosas y claro, hay que irles desde el lado comunicacional indicándoles. El teletrabajo, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el trabajo normal? Muchas personas piensan que ya a partir del 14 de septiembre tendrá que volver a sus oficinas, van a sacar sus autos, o sea, la normalidad llega. ¿Cómo están las disposiciones por parte del gobierno en este sentido? A partir del 14 de septiembre ya no hay esas disposiciones por parte del gobierno, Roberto. Serán los COEs cantonales, serán las autoridades de cada cantón quienes tengan que determinar si es que se mantienen las restricciones de aforo en los restaurantes, si se abren o no los gimnasios, si se permiten reuniones de carácter social que superen cierto número de gentes. Serán los alcaldes de cada cantón quienes tengan que determinar esa nueva normalidad y regularla en los casos que así compete a través de ordenanzas en consenso con los miembros de los consejos municipales. Lo que el gobierno nacional puede hacer es seguir compartiendo las cifras, es haciendo recomendaciones de cómo se debe actuar y paralelamente a eso, pues, utilizar todas las potestades que en un estado normal tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, la policía ya no estará para controlar el pico y placo, las restricciones de circulación, pero sí estará para controlar alteraciones del orden público. Entonces, si es que se da una fiesta donde hay alteración de orden público y eso es informado a la policía tendrá que intervenir. Para que entienda la población, el gobierno ya no incidirá en la normativa, pero el COE provincial y el COE nacional serán los que ahora manejen, sin duda, esta emergencia sanitaria, en cambio. Exactamente, la emergencia no ha pasado. Simplemente lo que estamos haciendo es acatando la orden de la Corte Constitucional y dando el paso que debemos tarde o temprano dar hacia una nueva normalidad. No podemos seguir en cuarentena, no podemos seguir con toque de queda. Lo que tenemos que hacer es dar un paso más concientizando a la ciudadanía que de cómo se comporte y de cómo se cuide depende que ese paso sea hacia adelante o que ese paso pueda ser regresivo en el futuro próximo. Volvamos a la campaña Yo Me Cuido, secretaria. ¿Qué tiempo va a durar esta campaña? Va a estar al aire en diferentes etapas dependiendo cómo vaya el control de contagios, pero va a estar al aire mientras tengamos el virus entre nosotros y eso quiere decir un largo tiempo, Roberto. No podemos descansar en esto. La idea de la campaña es que penetre tanto en la mente de los ecuatorianos que termine convirtiéndose en un hábito. El uso de mascarilla tiene que ser un hábito para la gente. El lavado frecuente de manos tiene que ser un hábito. El distanciamiento social tiene que convertirse en un hábito. Y con esta idea tenemos que seguir hacia adelante. Obviamente, partiendo del yo me cuido, hay situaciones distintas en las que nosotros podemos seguir llamando la atención de la ciudadanía, porque nada más aburrido que una campaña fija, eterna, ¿no? Ya se convierte en parte del paisaje y nadie la ve. Entonces, los atractivos comunicacionales tendrán que ser variados en ese sentido para poder seguir captando la atención de la ciudadanía. Incluso en un momento dado se lo puede utilizar también para informar, para motivar y felicitar a la gente si es que las cifras así no permiten, de que por haber seguido estos consejos y estas recomendaciones del gobierno, seguimos logrando controlar la propagación del virus. ¿Qué es esta nueva normalidad que vamos a vivir finalmente para que la población lo entienda, sepa claramente a qué se llama una nueva normalidad?
Pues yo creo que la nueva normalidad la vamos a terminar imponiendo cada uno en nuestras vidas. Yo he estado, por ejemplo, en lugares privados, no públicos, porque en los lugares públicos sí le toman la fiebre a todo el mundo, hay el dispensador de alcohol a la entrada, le guían, tiene que caminar solamente en una vía y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la nueva normalidad a la que vayamos todos van a ser de la decisión que se tome a nivel empresa privada, o sea, personas jurídicas, y a nivel personas naturales. Yo he estado en muchas oficinas donde para ingresar le toman la fiebre, le pasan el alcohol y tienen la alfombrita para desinfectar los zapatos del momento que ingresa. Y también he estado en casas privadas, en lugares privados, donde junto a la entrada hay un termómetro electrónico y no es que le obligan a uno a tomarse la fiebre, pero dicen, mira, si te sientes más segura, puedes tomarte la fiebre. Y los dispensadores de alcohol, uno se sienta a la mesa y tiene el frasquito de alcohol junto a donde antes se ponía el plato del pan. Entonces, esa es la nueva normalidad. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque este virus fue tan sorpresivo, tan agresivo y tan rápidamente propagativo que lo que la ciencia a nivel mundial ha podido hacer es ir estudiándolo conforme se ha ampliado su capacidad de contagio. No hubo una anticipación. De repente el virus apareció, hubo el primer muerto y ese día se empezó a investigar qué era este virus, cuál era su ADN, cómo estaba conformado, cómo se lo podía combatir. La propagación del virus ha ido muchísimo más rápidamente que la capacidad humana de analizar cómo se puede combatir este virus. Y fíjense, después de todos los análisis en laboratorios científicos, lo único que sabemos es que para evitar la propagación del virus necesitamos usar mascarilla, lavarnos las manos y dejar de abrazarnos tanto. A cuidarnos, no queda otra. Yo me cuido y usted se cuida. Roberto, le agradezco muchísimo por ese apoyo, por ese mensaje que acaba de dar. Si yo me cuido, tú te cuidas. Necesitamos seguir adelante con esto y pues apreciaría mucho su apoyo a través de sus medios de comunicación y abusando de la credibilidad que usted ha logrado tener en la sociedad, pedirle que por favor nos apoye con este mensaje de yo me cuido, porque va a ser la única forma de que este país salga adelante. Con mucho gusto, gracias a la secretaria Caridad Vela, secretaria de Comunicación del Gobierno, contándonos los detalles de Yo me cuido y los detalles en general de esta nueva normalidad. Que tenga un buen fin de semana, señora secretaria. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo, igual para usted. Un abrazo grande. Es tiempo de una pausa. Nosotros ya venimos con más en la edición de la mañana del Comercio TV. Continuamos con más información y en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de casación en el caso Sobornos, recurso legal mediante el cual el expresidente Rafael Correa y 15 sentenciados buscan que se deje sin efecto la sentencia de 8 años de cárcel por cohecho. Tras 10 horas de audiencia, esta finalmente fue suspendida y se retomará en horas de la mañana de hoy día. Con pancartas en mano se apostaron en los exteriores de la Corte Nacional para exigir justicia y se ratifique la sentencia de 8 años de cárcel contra Rafael Correa. A ellos se sumaron familiares y amigos de sentenciados por el 30S, que acudieron a una audiencia paralela. A un costado y más alejados, pocos simpatizantes del correísmo, que apenas se les escuchaba sus consignas. Ambiente que se vivió en audiencia de casación donde la defensa de Alexis Mera llegó sin esperanzas de un resultado a su favor. De ahí que alistan maletas para acudir al exterior. Nosotros vamos a ir a Cortes Interamericanas de Derechos Humanos por todas las injusticias procesales que se han hecho dentro de este caso. Factor común de la defensa técnica de los 16 sentenciados a quienes se les aceptó la casación, quienes se juegan la última carta. Cristian Romero, abogado de Jorge Glass, expone sus argumentos jurídicos. No se encuentran justificados los elementos constitutivos del tipo penal acusado y por lo tanto creemos que la Corte Nacional de Justicia debe casar la sentencia, revocando la sentencia venida en grado. Al recurso extraordinario de casación ingresaron Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Walter Solís, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán a última hora y Cristian Viteri, quien huyó del país, además de 7 empresarios privados. Ojalá que una vez más las presiones políticas, las presiones sociales y las personas de grupos interesados no influyan en la decisión de la causa. Llama la atención que en menos de un año tengamos ya las 2 instancias e inclusive el recurso de casación. El cohecho agravado no existe, ya que se ha hecho una indebida aplicación de estas normas. Nosotros estamos pidiendo que se haga justicia. Diana Salazar, fiscal general del Estado, con la convicción de que se ratificará la sentencia por cohecho, relacionada
al pago de aportes económicos no justificados para campañas electorales del correísmo, a cambio de contratación con el Estado. Ellos se han limitado a indicar al tribunal de alzada, en este caso a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se les ha aplicado indebidamente la ley. No han negado la existencia del delito. Una vez que los conjueces Javier de la Cadena como ponente, Milton Ávila y José Layedra se pronuncien, habrá aclaración y ampliación, poniendo fin a la historia del caso Sobornos 2012-2016 en la justicia ordinaria, informó Héctor Romero. El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, y el teniente coronel de policía, Carlos Albán, fueron denunciados por la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por supuesto fraude procesal. La prefecta argumenta que Albán suscribió un informe, según ella, falso, donde habría pedido asilo político en la Embajada de México. Señala que el documento serviría a la Fiscalía para conseguir que se le revoque las medidas alternativas a la prisión preventiva. Me he presentado todos los días lunes en Fiscalía, cargo, como ustedes pueden ver, el dispositivo electrónico en mi tobillo, no he pisado suelo extranjero, no he visitado ninguna embajada, no he hecho ningún acercamiento. Entonces, por un informe falso, podría estar en riesgo mi libertad nuevamente el día lunes. Y tras reanudarse las operaciones en las terminales terrestres, las autoridades municipales instalaron puntos de triaje para atención de pacientes con sintomatología COVID-19. Sofía Vintimilla se encuentra en la estación de Carcelén y ella nos amplía esta información. Muy buenos días, Sofía. Adelante. Hola amigos, que tengan un buen día. 45 pruebas aproximadamente por día se han realizado desde este 2 de septiembre, cuando se reanudaron las operaciones en las terminales terrestres de la capital, aquí en Carcelén, en el norte de la capital, y también en Quitumbe. Vamos a hablar con una de las responsables de la Secretaría de Salud del municipio de Quito para que nos amplíe la información. Muy buenos días, Alexandra. Lo más importante conocer y que la ciudadanía sepa, cuando ellos llegan a este lugar y quieren realizarse una prueba, primero tienen que hacerse una evaluación para saber si es necesario hacer una prueba PCR. Sí, buenos días con todos. Efectivamente, la Secretaría de Salud, a través de la Unidad Metropolitana de Salud Norte, está brindando este punto de atención en donde las personas que van a viajar a las provincias, si tienen alguna sintomatología, si han estado en contacto con una persona COVID, pueden acercarse a hacerse una pequeña evaluación y los médicos, los profesionales decidirán si es que es necesario que se haga una prueba PCR, la cual es enviada el resultado a su correo aproximadamente en 48 horas. Lo que quiere decir entonces que quienes se realizaron este examen el día miércoles, recién hoy tendrán los resultados. Así es, entre hoy y a la tarde y estarán los resultados en sus correos electrónicos. En cuanto a las personas que llegan en los buses interprovinciales a esta terminal y se quedan en la capital o están de paso, ¿cómo hacen? ¿Ellos también se pueden hacer este examen? Sí, ellos también pueden acudir a hacerse la evaluación y el médico justificará si es que requiere PCR, pero es muy importante que tuvieran un correo electrónico, si no, no va a haber cómo enviarles el resultado y cómo hacer el seguimiento. ¿Qué tipo de cosas son las que se evalúan? Vemos aquí, por favor, vemos aquí a varios médicos también preguntando varias cosas, ¿se llenan un formulario? Sí, nosotros tomamos los datos en un sistema en línea en donde se ingresa toda la información del paciente. Si ven, los médicos tienen instalado en sus teléfonos celulares el sistema, se les toma presión, temperatura, saturación de oxígeno, se les hace unas preguntas de rigor respecto a los contactos que han tenido y después de eso pasan al PCR, donde se hace el hisopado. Si ven, están los profesionales con todas las medidas de seguridad y como es un espacio bien ventilado, no hay ningún riesgo de que haya contagio. Y en cuanto, vamos a preguntarles a los médicos, muy buenos días, ¿cómo almacenan luego las pruebas para llevarlas a los laboratorios? Buen día. Buenos días. Las pruebas son almacenadas en estos contenedores refrigeradas para posteriormente viene el laboratorio a retirarlas. La persona únicamente entonces tiene que sentarse en esa silla de ahí para hacer el hisopado. Ahí depende, o sea, se puede tomar lo que es sentado y de pie. Perfecto, muchas gracias. Recordar que los horarios de funcionamiento de estas estaciones denominadas estaciones de triaje de COVID-19 funcionarán desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes hasta el domingo. Todos los días van a estar aquí, van a estar durante todo el mes.
Esta es la información, ustedes continúan con más. Muchas gracias, Sofi, por esa información. Una precisión, una vez que se envía el resultado de la prueba al correo y llega a los 3 días, se hace este seguimiento a las personas quizás que han resultado positivo con COVID-19. Pero ¿cuál es el protocolo que se activa? Justamente porque ya sabemos que es una persona que está en contagio y que quizás está en otra provincia o se viene a quedar acá en la capital. ¿Cuál es el protocolo que se establece para formar, no sé, este cerco epidemiológico quizás? A ver si nos puedes ayudar con esa inquietud. Vamos entonces a hablar con el especialista. Desde estudios la pregunta es, una vez que se detecta que alguna de las personas, por ejemplo, tiene coronavirus, ¿cómo hacen el seguimiento? ¿Envían al correo electrónico la prueba y luego qué sigue? Sí, nosotros tenemos 2 sistemas de seguimiento. Una vez que se envía el correo electrónico a la persona, una plataforma que tiene instalado la Secretaría de Salud en la página web del Distrito Metropolitano de Quito. El paciente puede ingresar a esa página y desde un sistema se hace un seguimiento virtual de los pacientes. Y además de eso también informamos a los distritos de salud del Ministerio de Salud Pública para que ellos también puedan hacer la vigilancia y seguimiento del caso. Varias inquietudes ahí. Primero, entonces ustedes deben tener especificado la dirección, los números de contacto y también saber si es que en este proceso que ustedes dicen que hacen un seguimiento de manera virtual, entonces más depende del paciente que de generar esta ayuda, porque si no, no habría forma de buscar un cerco epidemiológico ni de contactarle a la persona. No, también se le hace una llamada donde se le dan indicaciones generales del aislamiento, se le toman los datos de las personas de contacto para que estas personas se puedan acercar a hacer el PCR en los puntos distintos que tenemos desplegados en la ciudad y se puedan hacer la prueba PCR. Además, como les digo, se manda al distrito de salud para que ellos también puedan hacer el seguimiento de los pacientes que no se les ha podido llamar, no se les ha podido contactar. ¿El distrito de salud visita el domicilio de la persona infectada? Así es, de los pacientes en los que no se ha podido tener un contacto y el usuario no ha recibido información, no ha tenido un seguimiento, el Distrito de Salud hace una visita domiciliaria. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estas 45 personas primeras, entre pasajeros y conductores, que el miércoles 2 se realizaron el examen aquí o en Quitumbe, estén atentos porque durante el transcurso de la tarde llegará la información a su correo electrónico y esperemos no hagan novedades también. Y si no, ya saben que la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud van a estar monitoreando también cómo va a seguir su evolución en cuanto al virus. ¿Esta es la información, Ali? Muchas gracias, Sofi, por esa información clara y oportuna a esta hora de la mañana. Ya sabe, entonces están haciendo este control de cómo está el estado de salud en cuanto al virus y estas pruebas en caso de que lo requiera. Estar atento si su resultado sale positivo para justamente hacer este cerco epidemiológico y no seguir contagiando. Preste esta información. Preste atención, el COE Nacional resolvió los parámetros a implementarse durante el mes de septiembre en torno al semáforo amarillo, mientras que dure el estado de excepción, que finaliza el 13 de este mes. Si bien se conocía que las medidas especiales restrictivas se retiran de 18 provincias del país que se encuentran en semáforo amarillo, esto excepto la prohibición de reuniones sociales, el COE Nacional lo ratificó en su sesión del 1 de septiembre. Además, ratificó que las restricciones de aforos del 30% en centros comerciales y restaurantes de Quito se incrementan al 50%, esto al igual que otros cantones con semáforo amarillo. Entre lo nuevo, se autorizará bajo la figura de plan piloto la solicitud de reapertura progresiva de balnearios municipales. Algunos de ellos, Termas de la Virgen, Termas del Salado y Termas de Santa Ana del Cantón Baños de Agua Santa. Cada 15 días, el COE cantonal como el Ministerio de Turismo serán los encargados de emitir un informe sobre la implementación de este plan piloto. Otras de las acciones a ejecutarse en los próximos días es la aprobación del protocolo post-COVID-19 para el retorno seguro a la competencia del tenis, presentado por la Federación Ecuatoriana de Tenis con el aval de la Secretaría de Deporte. En la parte final de las resoluciones adoptadas por el COE Nacional, se condenaron los actos de violencia suscitados en la parroquia Centro Histórico de Quito el pasado 29 de agosto, donde uniformados fueron agredidos. El COE se solidarizó con los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y funcionarios municipales víctimas de estas agresiones e instaron a las autoridades correspondientes a iniciar las acciones legales a fin de establecer sanciones en virtud del marco legal vigente. Informó Javier Rosero.
Como siempre es un gusto estar en viernes con ustedes. Una vez concluida la aceptación de candidaturas y el registro de alianzas electorales, el próximo paso dentro del proceso será la inscripción de candidaturas. La fecha prevista para esta etapa arrancará el 18 de septiembre. En el punto final de la sesión 26 del CNE, que culminó alrededor de las 20 horas, se conoció y se resolvió las solicitudes de registro de alianzas para las elecciones generales de 2021. De esta manera, quienes hasta ese momento se presentaron fueron 3, sin precisar a quiénes se referían. A pesar de ello, hasta la tarde se conocía que 2 de ellas son la Alianza Partido Social Cristiano Creo y Concertación Partido Socialista Ecuatoriano. Sabemos que el plazo de ellos se fenece a la medianoche del día de hoy y tenemos conocimiento también de que están en procesos, algunos inclusive de definir alianzas, digamos, de última hora, de último momento, por lo que tenemos la obligación de receptar en el caso que las existan dentro del plazo previsto. El plazo para el registro de las alianzas electorales finalizó a las 0 horas de este 3 de septiembre. De esta manera, el siguiente paso en el proceso es la calificación de candidaturas, que arrancará el 18 de septiembre y finalizará el 7 de octubre. Que es un segundo momento que deben pasar los candidatos una vez que han superado estos anteriores, y a partir de eso nosotros podemos volver a calificar y se abre un periodo en el cual habrán objeciones, habrán impugnaciones y pasarán estas al Tribunal Contencioso Electoral. De ahí para adelante, el 9 de noviembre llegará la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Del 10 de noviembre al 24 de diciembre se notificará a los miembros de esas juntas, previo a su capacitación, que será hasta el 7 de febrero de 2021. Ya para el 31 de diciembre al 4 de febrero será la campaña electoral. Entre eso, el 17 de enero se realizará el debate presidencial para posteriormente tener el sufragio de primera vuelta el 7 de febrero de 2021. Informó Javier Rosero.